mira, definitivamente la naturaleza humana es impredecible y nunca falta un grupo de enfermos que prefieran tener una actitud suicida y que condenen a la humanidad al desastre total. Lo vivimos en el contexto, bueno, no nos tocó vivirlo, pero lo hemos visto en distintos documentos históricos en el contexto de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Como las élites europeas gorditas, aburridas de no tener conflicto desde la guerra franco-prusiana de 1872, que había sido la guerra récord en más número de muertes, y desde entonces hasta 1912 no se había vuelto a tener una guerra de importantes dimensiones. Fueron felices a la Primera Guerra Mundial, le llamaron la guerra que terminaría con todas las demás, enfrentaron a la familia que gobernaba Europa, los primos que gobernaban Rusia, que gobernaban Alemania, que gobernaban el Reino Unido, los nietos, ¿no?, de la reina. Pero al final la Primera Guerra Mundial se salió de control y se impulsó la carrera armamentista, la guerra química bacteriológica, la guerra biológica. Nunca se habían visto tantas muertes como se vieron en la Primera Guerra Mundial con respecto a lo anterior. Y la verdad es que el hecho de que no terminara bien la Primera Guerra Mundial abrió paso a la monstruosidad de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, desde ese punto de vista, la conducta de los seres humanos y las decisiones que toman es impredecible, porque siempre decíamos, hay élites suicidas como las que vimos en la Primera Guerra Mundial en Europa. Pero, Roberto, leyendo a Maquiavelo, Maquiavelo hablaba mucho de la prudencia en los líderes para conocer los obstáculos antes de decidir, ¿no? Y así optar por el menos malo de los obstáculos. A mí me parece, trayendo a colación, yo sí veo muy difícil una guerra suicida porque, mira, no se dio ni siquiera en la Guerra Fría, en donde se llegó a escalar muchísimo la tensión por el miedo, y cuando había demasiadas armas nucleares. Ahora hay por lo menos una tercera parte de lo que llegó a haber en 1980 de armas nucleares. Entonces, por el temor a la activación del mecanismo de la destrucción mutua asegurada, siempre está ahí presente en la psique de las élites, a sabiendas de que ahorita tenemos capacidad para destruir este planeta con las armas que tiene Rusia y con las armas que tiene Estados Unidos. Y si no llega en algún momento a haber prudencia por parte de alguien, ¿no? Ya no digamos la élite política, la élite militar, entonces sí, la destrucción es total para todo mundo. ¿Quién podría evitar un mundo con radiación nuclear, ¿no? Si logran hacerlo después de una guerra. Pero bueno, en ese contexto, pues, sí es importante observar a las guerras de baja intensidad, porque mira, son igual de brutales. Ve lo que está pasando entre Arabia y Yemen, o lo que pasa, tú mismo lo comentabas, en Siria, o lo que pasó en Afganistán. Entonces, Ucrania no está, en ese sentido, sí, no está tan lejos de experimentar esto mismo, porque ya lo vimos, lo estamos viendo desde el 2014, en estas regiones de Ucrania, estas regiones orientales de Ucrania, que se conoce como el Donbass, pues hay unos 14,000 muertos, hay unos 1.5 millones de seres humanos desplazados por la violencia. Se enfrentan los rebeldes rusos en contra del gobierno ucraniano, y aquí hay que decirlo porque luego a los europeos, y me refiero a los gobiernos, a las élites europeas, se dejan influir mucho por la rusofobia, porque hay una maquinaria propagandista antirrusa brutal ahí en Europa, que pareciera que todo lo que hace Rusia lo hace para amenazar a Europa, y muchas veces es al revés. Mira, te lo pongo así de sencillito. En Ucrania hubo un golpe de Estado en 2014. Ese golpe de Estado fue impulsado por Estados Unidos, y los ultranacionalistas que llegaron al poder en Ucrania, de donde viene, de esa rama que viene Volodymyr Zelensky, el payaso, el comediante, el Eugenio Derbez, que se hizo presidente, el equivalente en América Latina, así lo conocen, viene de ahí, de esa línea, de ese grupo político, y son ultranacionalistas, Roberto, y algunos de ellos colaboran, o más bien traen esta visión neonazi de las cosas, son neonazis. Mira, por poner evidencia probatoria, si revisas las resoluciones de diciembre y noviembre de 2020 y de 2021 de Naciones Unidas en torno a la condena del nazismo y del neonazismo, ¿sabes cuáles son los únicos dos países que se pusieron en contra? Estados Unidos y Ucrania. Estados Unidos, porque dice que incluso hacer apología del nacionalsocialismo es libertad de expresión, y Ucrania porque se sintieron aludidos, porque hay una conexión muy fuerte entre ucranianos neonazis
y gente española del franquismo, que hacían apología del franquismo y que lo intentan reivindicar. Entonces, muchos de estos hay, y está la evidencia amplia, te invito a que en algún momento lo puedas indagar, de neonazis ucranianos que apoyan al gobierno ultranacionalista de Ucrania, diciendo que a la gente de ascendencia rusa del Donbass hay que matarla, que hay que eliminarla. Por eso me parece que también gana credibilidad el discurso de Putin ante su propia gente en Rusia, cuando dice, pues como ellos dieron un golpe de Estado en 2014 a un gobierno que estaba legítimamente establecido y el gobierno que llegó colabora con gente que habla de exterminar a la población rusa del Donbass, pues ahí sí que nos vamos a meter y vamos a intervenir porque ya no es el gobierno del pueblo. Ahora, tú me preguntabas de Borrell, de Josep Borrell. A mí me parece lamentable, y te lo digo como internacionalista y como analista de geopolítica, me parece lamentable que los liderazgos europeos sigan arrodillados ante Estados Unidos, porque no encuentro otra explicación, verdaderamente arrodillados ante Estados Unidos, y que teniendo la posibilidad histórica de haber hecho un experimento social, político y económico muy interesante, me parece que el experimento social más brillante del siglo XX, que fue la construcción de la Unión Europea, y que eso les permite competir como región en el plano económico, en el plano político, en el plano social, porque sí elevaron el nivel de vida de las poblaciones que formaban parte de los países dentro de la Unión Europea. Teniendo ese poder regional, sigan de manera, no sé si voluntaria, porque no le veo el pragmatismo por ningún lado, pero sigan arrodillados al manipuleo, a la manipulación que hace Estados Unidos, y se presten para una farsa de guerra antirrusa. ¿Y por qué lo digo? Porque Estados Unidos, lo que les interesa a Europa es no perder los clientes que le compraban gas, no perder los clientes que le compran armas. O sea, el tema es muy, si lo vemos hasta muy neoliberal, y de pronto ves a Josep Borrell, que más que vocero de la política exterior de la Unión Europea, parece vocero de Joe Biden. Ayer, viendo las imágenes de la llegada de Emmanuel Macron a Rusia, me sentía esta pena ajena por el individuo, porque él quería ir a Rusia, posicionarse ahí como líder, recordando que en abril vienen elecciones en donde se quiere reelegir en Francia, y la verdad es que Putin lo hizo ver muy mal. No lo recibió ninguna comitiva en el aeropuerto ahí en Moscú, le puso una mesa gigantesca de una distancia increíble, difícilmente lo saludó de mano, contrario a lo que hizo, por ejemplo, con Alberto Fernández de Argentina, y además les dijo en su cara, o sea, ustedes se les olvida que la OTAN en 2019 en un memorándum decía que Rusia era su principal enemigo militar, y luego hablan de las puertas abiertas intentando ofrecerle adhesión a Ucrania, a Georgia. Esto es una provocación abierta a nuestras puertas, y de todos modos intentan hacer creer en la narrativa pública que es Rusia el que está amenazando a la OTAN, o Rusia el que está amenazando a Europa. Y lo que me pareció fascinante que les dijo, ustedes pretenden vender la idea de que la OTAN es una alianza militar pacífica y reactiva, cuando vimos cómo dejaron a Libia, cómo dejaron a Siria, claro, cómo dejaron a Afganistán, cómo dejaron incluso a Irak, y cómo dejaron a Belgrado. Entonces, no me venga a hablar a mí de que es una organización defensiva, cuando ya hemos visto en términos reales lo que ha pasado en los territorios en donde la pacífica y defensiva OTAN actúa. Pero ahí viene el tema, Roberto, nuevamente. Ahí viene el tema. El asunto este que preguntabas de hasta dónde. Hasta dónde es que los europeos, en lugar de resistirse a las presiones estadounidenses que necesitan reactivar su industria del armamento, terminan por decir, no nos preocupa el tema del gas, porque de nada le sirve a Rusia tener grandes reservas de gas natural si no las puede vender. ¿Y qué creen? Nosotros somos sus principales clientes. Y bueno, pues ¿qué crees? Como en la geopolítica parece un juego de ajedrez, pues hay un proyecto muy interesante que se llama Soyuz Vostok, que es un gasoducto de 1,000 kilómetros que va a darle, o que va a suministrarle desde Siberia gas ruso, el gas que luego los europeos en la narrativa están medio despreciando, a China. 50,000 millones de metros cúbicos de gas al año a partir del año 2027, cuando muchos de los apologistas de la guerra que hoy están gobernando en Europa ya no estén más. Putin y Xi Jinping van a seguir gobernando sus respectivos países y empiezan a sustituir estos clientes. Y además, ¿qué crees? Este gasoducto ya no se va a hacer en dólares, que esto sí es un verdadero desafío, y eso complementa la siguiente parte
la pregunta, porque también buena parte de la presión de Estados Unidos es para poder justificar expulsar a Rusia del sistema de pagos internacional, pero luego lo van a hacer ya en dólares, lo van a hacer en euros y lo van a hacer en compensaciones de monedas rusa y china, y esto obviamente pues va a dejar, digamos, que va a generar una situación en la que los europeos ya no sean tan indispensables para la compra del gas ruso, porque una tercera parte de lo que le venden ahora a Europa, le venden como 153,000 millones de metros cúbicos, pues se va a ir para China. Y ahí sí, yo preguntaría, ¿qué va a hacer la pobre población de Europa, gobernada por muchos irresponsables en diferentes países, cuando dejen de tener ese gas que Estados Unidos va a ser incapaz de proveerle, y que además hace unos días Estados Unidos también recibió al emir de Qatar, y el mismo emir de Qatar dijo, ¿sabes qué? Sí somos la cuarta potencia exportadora de gas, pero no tenemos la capacidad para sustituir a Rusia en la provisión de gas hacia Europa, porque Estados Unidos, moviendo sus fichas, decía, bueno, si Rusia le cierra la llave del gas a Europa, pues nos vamos por Qatar, pero Qatar dice, pues no hay punto de comparación entre lo que nosotros podemos proveerle y lo que le provee Rusia. Entonces me parece que en este juego de ajedrez, quienes más la llevan de perder es Europa.